Regulación de la actividad enzimática. La actividad de enzimas en las células es ajustada a los requerimientos fisiológicos, cambiantes de momento a momento. Existen varios mecanismos de regulación. Cuando la concentración de sustrato es baja, la actividad de la enzima es proporcional a los niveles de sustrato. En condiciones fisiológicas, las concentraciones de sustrato se encuentran por debajo o aproximadamente iguales al km. De esta manera, los niveles de sustrato determinan mayor o menor actividad enzimática. Al aumentar la concentración de sustrato en la célula, se acelera la utilización y viceversa. Las transformaciones de un determinado compuesto en el organismo se producen generalmente a través de una serie de etapas, cada una de ellas catalizadas por una enzima distinta. En cada paso se forma un nuevo producto, utilizado como sustrato por la enzima de la etapa siguiente. En casi todas las secuencias de reacciones, o sea, vías metabólicas, existe una o más enzimas que actúan como reguladores del flujo de sustrato y producto, ajustándolo a las necesidades de la célula. Estas enzimas reguladoras no solo cumplen su función catalizadora, sino que aumentan o disminuyen su actividad en respuesta a señales específicas. Las enzimas que catalizan la primera etapa en una vía metabólica suelen ser reguladora. Las restantes enzimas de la serie ajustan su actividad a la disponibilidad de sustrato fijada a partir de la primera reacción. De acuerdo con el tipo de señal a la cual responden las enzimas reguladoras, pueden distinguirse en alostéricas y reguladas por modificación covalente. Enzimas alostéricas. En algunas vías metabólicas, la enzima que cataliza la primera etapa de la serie es inhibida por el producto de la última. Cuando la cantidad de este producto final excede las necesidades, se frena el funcionamiento de la vía, reduciendo la actividad de la enzima reguladora. Se habla de inhibición por retroalimentación, feedback. Por último, aspartato transcarbamilasa, que cataliza la primera reacción de la biosíntesis de nucleótidos de pirimidina, es inhibida por la cistidina trisfosfato, producto final de esta vía metabólica. En otros casos, la enzima es estimulada por compuestos que se acumulan en el medio. El activador puede ser el propio sustrato de la enzima. Cuando existe un exceso de sustrato, el mismo promueve su utilización activando la enzima. Estas acciones, tanto inhibición como activación, son reversibles. Al descender la concentración de sustancia modificada, se normaliza la actividad de la enzima. El agente modificador actúa uniéndose a la enzima en un lugar distinto al sitio catalítico. De allí el nombre de alostérico. Este tipo de regulación, alos, otro, stereo, sitio. En enzimas alostéricas, además del sitio catalítico, existen otros sitios reguladores, a los cuales se unen específicamente las moléculas que actúan sobre su actividad catalítica. Estos agentes reciben el nombre de moduladores, modificadores o efectores alostéricos. Serán positivos si estimulan y negativos si deprimen la actividad de la enzima. Cuando el modulador alostérico es distinto del sustrato, el efecto es denominado heterotrópico. Si el agente modificador es el mismo que el sustrato, es homeotrópico. En algunos casos, varios moduladores actúan sobre una misma enzima, aun cuando con efectos contrarios. Cuando uno de los moduladores posee un sitio de unión a la enzima, o sea, sitio alostérico, con complementariedad estructural para asegurar la especificidad. Figura 8.12. Cuando se analiza la actividad de enzimas frente a concentraciones crecientes de sustrato, o sea, vemos en la figura 8.12 la representación muy esquemática de una enzima alostérica. Se trata de un dímero que puede presentar una conformación inactiva y una activa que se encuentran en equilibrio.
En la forma activa, el sitio catalítico adquiere la forma favorable para la recepción de sustrato. Cuando se analiza la actividad de una enzima frente a concentraciones crecientes del sustrato, generalmente se obtiene una curva hiperbólica, como vimos en el capítulo anterior. Esta es la cinética enzimática clásica, pero no corresponde a las enzimas alostéricas. Con ellas se obtiene una curva sigmoidea del siguiente tipo, semejante a la saturación de hemoglobina con el oxígeno. O sea, en esta curva lo que estamos viendo es la actividad de una enzima alostérica en función de la concentración de sustrato. La línea negra se muestra el efecto de la presencia en el medio de un modulador positivo. Activador. La línea roja de uno negativo y el negativo, un inhibidor, es la línea gris. Claro, el inhibidor positivo, el modulador positivo es la línea roja. La negra es la enzima, o sea, pelada, sin inhibidor ni estimulador. O sea, la roja es el modulador positivo. La negra es la enzima normal y la gris es la enzima con un inhibidor. Esta curva es semejante a la saturación de hemoglobina con el oxígeno. La hemoglobina es un oligómero con 4 sitios de unión para el oxígeno y ofrece un modelo análogo de enzimas alostéricas. En la hemoglobina, el bifosfoglicerato se comporta como modulador alostérico positivo. El oxígeno, al unirse al primer hemo, provoca una modificación en la conformacional que facilita la entrada de la segunda molécula de oxígeno a los restantes sitios. Produce un efecto cooperativo similar a la del sustrato de la enzima alostérica homeotrópicas. Las enzimas alostéricas, a semejanza de la hemoglobina, están constituidas por varias subunidades polipeptídicas, entre las cuales existe algún tipo de comunicación. Cuando un modulador se une a una subunidad, se produce un cambio conformacional que transmite a las otras y modifica la aptitud del sitio activo para recibir el sustrato, como podemos ver en esta imagen. En este caso es la representación muy esquemática de interacciones alostéricas en una enzima dimérica. Los sitios del efector negativo y positivo se han dibujado arbitrariamente en la misma zona. A la izquierda, la unión del modulador negativo fija la enzima en la conformación desfavorable o inactiva. En el centro, la unión del modulador positivo promueve la conformación favorable para la recepción del sustrato. A la derecha, la entrada del sustrato en el sitio activo de uno de los monómeros puede también promover la conformación favorable en el otro sitio catalítico de la enzima, efector homoprótico positivo. Las formas inactiva y activa están inicialmente en equilibrio. Si en el medio aumenta el efector positivo o la concentración de sustrato, se favorece el desplazamiento del equilibrio hacia la conformación activa. Si en cambio se incrementa en el medio la concentración del modulador negativo, se promueve la conversión de moléculas de enzima en su conformación inactiva. Modificación covalente. Hay también enzimas reguladas por adición o sustracción de grupos unidos covalentemente, como por ejemplo este tipo se citará a la glucógeno fosforilasa.
enzima que inicia la vía de degradación del glucógeno. Esta enzima se encuentra en el estado de baja actividad, llamada fosforilasa B, la cual es convertida a la fosforilasa A activa por adición de fosfato al hidroxilo de residuos de serina en la molécula de la enzima. La fosforilasa a su vez, es desactivada por eliminación del fosfato y revierte a la fosforilasa B. La regulación covalente se realiza en varias enzimas por un proceso de unión o eliminación de fosfatos similar a la de la fosforilasa. Existen también enzimas cuya actividad es modulada por la inserción covalente de otros grupos. Una misma enzima puede responder a más de un tipo de regulación. La fosforilasa, mencionada como ejemplo de regulación covalente, es también una enzima alostérica que responde a varios moduladores. Enzimas constitutivas e inducibles. El nivel que alcanza una enzima determinada en las células depende de la reacción entre su síntesis y su degradación. Cuando ambos procesos se mantienen más o menos constantes a lo largo de toda la vida de la célula, la cantidad de enzima permanece estable. Este es el caso de las enzimas constitutivas. Por otra parte, en cambio, la síntesis se activa o deprime de acuerdo con los requerimientos de la célula en un momento dado. Por ejemplo, para algunas enzimas del metabolismo de glucosa y aminoácidos, la síntesis se estimula cuando la presencia de sustrato respectivo las hace necesarias. Estas enzimas son inducibles. La inducción comprende síntesis de novo de la enzima y puede ser activada por hormonas. Procesos enzimáticos en cascada. Participan en ellos una serie de zimógenos o proenzimas que se activan sucesivamente uno a otro y en una cascada de reacciones. Supongamos un sistema constituido por los zimógenos ProA, ProB, ProC. Si un estímulo inicial provoca la activación de ProA en enzima A, esta utiliza como sustrato a ProB para dar B, la cual a la vez cataliza la conversión de ProC en C, activa. En este ejemplo, si las tres enzimas A, B y C tuviesen una actividad molar de 100, una sola molécula de inicial de A produciría en un minuto 100 moléculas de B, las cuales activarían 10.000 moléculas de C y en el minuto siguiente. Como se trata de una progresión logarítmica, el resultado final es un incremento enorme de la actividad enzimática. Veremos ejemplos de estas cascadas en procesos como la coagulación de la sangre o la transmisión de estímulos hormonales. Los mecanismos regulatorios que comprenden efectos alostéricos, modificaciones covalentes y cascadas enzimáticas se ejercen sobre moléculas preexistentes y son de un efecto muy rápido. En cambio, la inducción de enzimas exige síntesis de novo, es de respuesta más lenta. Isocimas. En un organismo y aún en una célula pueden existir proteínas diferentes dotadas de la misma actividad enzimática. Estas distintas formas moleculares de una enzima se denominan isocimas o isoenzimas. El método más utilizado para la demostración de isoenzimas es la electroforesis en geles seguidas de tinción específica después de la separación. Las proteínas con actividad de la enzima investigada se muestran como bandas coloreadas sobre la superficie del gel. Se ha probado la existencia de formas moleculares múltiples o isoenzimas de cientos de enzimas. Desde el punto de vista ha sido muy estudiada la lactato deshidrogenasa, la LDH, que presenta 5 isocimas en la mayoría de los tejidos animales. Se enumeran de acuerdo con su movilidad electroforética, designando 1 a la que migra más hacia el ánodo. La distribución relativa de la actividad enzimática entre las 5 formas es característica para cada tejido. En extractos de músculo de diafragma se revelan las 5 isoenzimas con intensidad aproximadamente similar. En cambio, en el corazón hay un franco predominio de la 1 y la 2. En el hígado, músculo voluntario, la fracción 5 es la más abundante.
Las 5 isoenzimas de la LDH son tetrámeros formados por asociaciones posibles de dos cadenas polipeptídicas diferentes, designadas A o M, B o H. La isoenzima 1 es un homotetrámero de subunidades B. La isoenzima 5 está constituida por 4 cadenas A. Las isoenzimas restantes corresponden a las siguientes asociaciones: 1 de A, 3 de B, 2 de A, 2 de B, y la LDH4, 3 de A y 1 de B. En el testículo humano adulto existe una isoenzima adicional cuya movilidad electroforética es intermedia con respecto a las otras dos, con respecto a la 3 y la 4. Esta forma adicional originalmente fue designada isoenzima X. Es un homeotetrámero C4 formado por unidades polipeptídicas distintas de A y B. Aparece en los testículos de muchas especies de mamíferos y aves y en los momentos de maduración sexual, y constituye en todas ellas la principal lactato deshidrogenasa de espermatozoides. Aunque las 6 formas moleculares son todas lactato deshidrogenasa, hay particularidades en el comportamiento de cada isoenzima que confieren diferente capacidad funcional a las distintas formas moleculares. Por esta razón, la posibilidad de sintetizar distintas isoenzimas otorga al organismo gran flexibilidad fisiológica, ya que cada órgano produce las formas más aptas para sus requerimientos específicos. Otras isoenzimas, por ejemplo la aspartato aminotransferasa y la malato deshidrogenasa, presentan isoenzimas con diferentes ubicaciones intracelulares. Una forma se encuentra libre en el citosol y otra asociada a mitocondrias. Los conocimientos alcanzados en el área de las isoenzimas han resultado valiosos no solo para los enzimólogos, sino también para los genetistas y los biólogos generales. La determinación de formas moleculares de enzimas ha encontrado aplicación en el laboratorio clínico.